Gracias a Carolina, a Penélope, a la organización de las jornadas, porque la verdad que en estas épocas pues es de agradecer que se sigan impulsando y haciendo todas estas actividades, porque es fundamental, ¿no?, para continuar con la formación y con la investigación y con todo. Bueno, les voy a contar un poco, les voy a hablar del proyecto Ícaro, Sembrando Ilusiones, y hablamos de la restauración del bosque termófilo y el por qué restaurar el bosque termófilo y cómo, a través de la ciencia ciudadana. Y vamos a ver la importancia que puede tener esto de la restauración, teniendo en cuenta la ciudadanía. Bueno, estamos hablando de eso, pues de un bosque que está muy degradado. Ya vemos, ahora dentro de poco vamos a ver el grado de degradación que ha tenido el bosque a lo largo del tiempo y la importancia que tiene la participación ciudadana en estos procesos, ¿no? Estamos hablando de una restauración ecológica, como ponemos aquí, una restauración ecológica participativa. Lo primero que tenemos que hacer es saber lo que es una restauración ecológica, ¿no? Porque muchos de ustedes lo sabrán, pero es importante tener en cuenta a qué nos enfrentamos, ¿no? Básicamente es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. En general, cuando hablamos de restauración, pues esta es la imagen típica que tenemos en la cabeza, ¿no? Si nos vamos a las repoblaciones o las restauraciones que tenemos en la cabeza en las islas, pues vemos los pinares en general, que son al final hábitats bastante empobrecidos, porque tenemos muchos pinos, pero poca diversidad de especies, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una restauración ecológica, lo que pretendemos es una imagen tipo esta, ¿no? Es restituir el ecosistema en su máxima naturalidad, es decir, no solo las especies que dominan, sino todas las especies que se conectan con ellas, ¿no? El sotobosque, los animales que interaccionan con esas especies, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el bosque termófilo y por qué se ha degradado? Pues los bosques termófilos, para una pequeña introducción de hacernos una idea de lo que son, para el que no lo conozca o para hacer un recordatorio, pues son los que conocemos como bosques mediterráneos canarios, ¿verdad? Tienen una precipitación aceptable en las Islas Canarias, entre 200 y 400 milímetros anuales. La temperatura es ideal, en general, para el desarrollo de las especies, de la fauna, de la flora y incluso de los seres humanos, ¿no? Tiene una temperatura, el término termófilo viene amantes del calor, ¿no? Entre 19 y 15 grados de temperatura de media anual aproximadamente. Tiene un sotobosque rico en especies. En general, si el que conozca el bosque termófilo, si intenta adentrarse, es como la foto que vemos arriba a la izquierda, si intenta adentrarse en un bosque termófilo, verá que es complicado, porque está muy cerrado, con una diversidad de especies muy importante, y se encuentra, esto es un factor importante, en las medianías de las islas, entre 200 y 500 metros de altitud, en el norte de Tenerife, y en el sur sube un poquito más, hasta 700 metros aproximadamente. Bueno, ¿y qué tipo de bosques estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando, ahí vemos palmeras, vemos adernos, vemos almácigos, pero hay bosques característicos, especies que caracterizan a esos bosques, ¿no? Casi todos conocen por los sabinares, ¿no? Como vemos arriba, los sabinares de La Gomera o las imágenes típicas de las sabinas del Hierro, pero también en Tenerife tenemos sabinas importantes, como puede ser el de la izquierda, la sabina de la Maleza, en Buenavista, que es considerada la mayor de las Islas Canarias. También otros bosques importantes son los almacigares, ¿no? Dominados por las especies como, en este caso, una pistacia, que es la pistacia atlántica, que son bosques de almácigos que podemos encontrar formaciones parecidas también en el sur de la península. O dragonales. Es difícil imaginarse un bosque de drago en las Islas Canarias. Normalmente vemos ejemplares aislados, como el drago de Icó, dragos de los Realejos y demás, pero es complicado imaginarse una imagen de este tipo, ¿no? Un bosque de dragos. Pues posiblemente en las Islas Canarias hubo bosques con estas características. O acebuchales. Si vemos en la isla de Tenerife, los acebuches en general son individuos aislados que los encontramos en los riscos, acantonados, pero si vamos a islas como Gran Canaria sí que podemos ver formaciones boscosas importantes, como la imagen que observan en la diapositiva. Los acebuches, que son los olivos salvajes que tenemos en las islas. Y cómo no, los palmerales, ¿no? Tenemos islas con formaciones importantes de palmeras, como pueden ser en La Gomera, en Gran Canaria, en Tenerife también, en las zonas entre La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, o en la Isla Baja, en Los Silos, Buenavista. También en Anaga hay palmerales importantes, incluso son
especies tan características y tan representativas que algunos municipios, como por ejemplo el municipio de Santa Úrsula, lo utilizan en su escudo. Bueno, ¿y qué es lo que había en la isla de Tenerife? Porque esto es importante conocer lo que hubo, ¿no? La distribución potencial del bosque termófilo. Si tenemos en cuenta que la isla tiene una superficie en torno a 2.034 kilómetros cuadrados, pues el bosque termófilo ocupaba alrededor del 15% de la totalidad de la isla, es decir, unos 312 o 313 kilómetros cuadrados. Había un cinturón de bosque termófilo alrededor de toda la isla. ¿Pero qué es lo que tenemos en la actualidad? Bueno, cada vez que pongo esta diapositiva, seguramente mucha gente pensará que se me ha olvidado pintar el bosque termófilo en la isla, pero no, se ven algunas pequeñas manchas ahí, ¿no? En el sureste, en el norte alguna pequeña mancha, etcétera, y es lo que queda. Si se fijan, prácticamente ha desaparecido en su totalidad, ¿no? Si tenemos en cuenta que ocupaba un 15% de la isla, pues en la actualidad ocupa alrededor del 1%. ¿Y qué significa esto? ¿Cuánto se ha reducido el bosque termófilo en las islas? Pues en torno al 94% de lo que teníamos ha desaparecido. Solo queda aproximadamente el 6% de lo que hubo. ¿Y con esto qué queremos decir? Que a pesar de la diversidad que tenemos en esos bosques, con muchas especies en peligro de extinción, muchas especies amenazadas, pues podemos decir claramente que es el ecosistema peor conservado de las Islas Canarias. Hablamos a veces de laurisilva, hablamos en Gran Canaria, sí que ha tenido una degradación muy grande, pero por ejemplo en islas como Tenerife el bosque termófilo se ha degradado prácticamente en su totalidad. ¿Y esto por qué? Tiene una clara causa, ¿no? Si vemos dónde habitamos la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de las islas, pues estamos en esas medianías bajas, ¿no? Entre 200 y 500 metros aproximadamente, es decir, el asentamiento humano, y encima son zonas óptimas para la agricultura, ¿no? Tiene una temperatura ideal, tiene buenos suelos y esto ha producido que se haya degradado enormemente y se haya roturado de manera drástica. Bueno, ¿y qué estamos haciendo, qué pretendemos en el proyecto Ícaro, Sembrando Ilusiones, ¿no? Ya hablamos antes que es un proyecto de ciencia ciudadana. ¿Y en qué consiste esto? Pues en involucrar a la ciudadanía en actividades científicas, con un método científico para que la gente sepa, valore lo que es coger datos, analizar datos, enfrentarse a situaciones de una restauración. También que la ciudadanía participe en todas las acciones de una restauración ecológica, es decir, normalmente lo que se hace es una visita puntual a hacer una plantación en un momento determinado o una visita puntual a eliminar una especie exótica invasora, pero es difícil encontrar un proyecto donde se intente que la ciudadanía participe en todas y cada una de las fases de una recuperación ecológica, ¿no? Y por último, con esto queremos que sea una colaboración activa, como ponemos aquí en la conservación y en la mejora del medio. ¿Por qué? Porque, como decía María antes, cuando se conoce, cuando se participa activamente en un proyecto y en un proceso de restauración, de recuperación de un hábitat, se integra, se interioriza todo ese proceso y se intenta conservar mucho más, ¿no? Y se defiende mucho más el territorio que intentamos recuperar. El objetivo, pues el objetivo, como les poníamos antes, es utilizar la restauración ecológica como una herramienta de conservación. Con esto que conseguimos que la ciudadanía conozca primero los ecosistemas, es decir, qué es lo que había, por qué se ha degradado, los problemas que tiene, cuáles son las soluciones, cómo podemos mejorar nuestro entorno en cada una alrededor de nuestra población, ¿no? Donde vivimos o en otros lugares que visitemos en diferentes lugares de las islas. Y con esto, ¿qué es lo que pretendemos? Pues crear ecosistemas resilientes. ¿Qué es esto? Esto es, los ecosistemas cada vez tienen más problemas para sobrellevar los cambios. Estamos hablando continuamente de cambio climático, estamos hablando de degradación. Pues si creamos ecosistemas fuertes, resilientes, que puedan sobrellevar esos cambios, y encima, si la ciudadanía es capaz de apoyar esos procesos, es capaz de defender y mejorar esos ecosistemas, pues vamos a conseguir unos hábitats mucho más adecuados para la supervivencia, para el disfrute del medio. Bueno, esto es importante cuando hablamos, porque el proyecto Ícaro surge también con una premisa que es intentar, pues, difundir, como pongo aquí, difundir la cultura ambiental de una forma cercana, adaptada y amable, ¿no? Intentando incluir a la mayor parte de la ciudadanía
que quiera participar en estos proyectos. Por eso tenemos 3 grupos principales de participantes. En primer lugar, los colectivos de personas con discapacidad. También la población local, porque es importante conocer lo que tenemos en nuestros alrededores y saber y valorarlo, porque a veces vivimos de espaldas a lo que tenemos y no somos capaces de identificar los hábitats importantes que tenemos al lado de nuestras casas, las especies endémicas que tenemos, las especies que están en peligro de extinción, qué importancia tienen los lagartos, qué importancia tienen las aves, y eso a veces no lo conocemos. Pues es fundamental que la población que vive cerca de las zonas donde hagamos proyectos de investigación, proyectos de restauración, pues conozca todo esto. Y por supuesto, la población en general, es decir, todos los colectivos o personas que quieran participar en este tipo de proyectos, pues son bienvenidas y por supuesto, con ganas de que participen, ¿no? No de forma puntual, sino de manera continuada en el tiempo. Bueno, para contarles un poco el proyecto, esto se está desarrollando en Santa Úrsula, en la zona que se conoce como La Quinta, y muchos de ustedes conocerán, bueno, hay un jardín social ahí que es muy famoso por una estatua que hay de una giganta que la llaman, que llena de flores, pero la zona a restaurar es esta, que está al lado, que les marco aquí, son alrededor de 3 hectáreas, está al lado del barranco que se conoce como el Barranco de la Cruz, y era un antiguo palmeral rodeado de sabinas, ¿no? Si miramos la vegetación potencial que había en ese lugar, pues es un antiguo palmeral. Por el lado, por la derecha del barranco, no sé cómo marcar aquí, si puedo marcar con el ratón, así. Aquí vemos un grupo de palmeras importantes, ¿no? Que queda todavía y que intentamos, pues, recuperar toda esta zona, ¿no? Bueno, este proyecto se engloba dentro de un proyecto más grande también, que es el de intentar conectar áreas naturales, ¿no? Hay un proyecto del Cabildo que son la creación de corredores ecológicos para recuperar ese cinturón de bosque termófilo que había en las islas, y si vemos en la propuesta de corredor ecológico de la zona, vemos como la zona de La Quinta se consideraría como el área núcleo, es decir, una de las principales áreas donde poder, a partir de ellas, pues que se vaya recolonizando las zonas de bosque termófilo del norte de la isla de Tenerife. Bueno, ¿y cómo participa la ciudadanía? Porque esto es importante, ¿no? Como les estoy hablando de ciudadanía, pero dice, bueno, David está contando todo este rollo y al final, ¿qué hace la ciudadanía? Pues todas las fases del proyecto, como les decía, desde intentar solucionar los problemas o las causas que degradan el territorio, como pueden ser la eliminación de especies exóticas invasoras, la obtención de semillas para hacer las repoblaciones, tanto de las plantas y de los principales dispersores de semillas como son las aves y los lagartos, la producción de ese material vegetal, es decir, cogemos la semilla, la llevamos al vivero, producimos la planta, la llevamos al terreno, se planta y se va recuperando y la población puede ir viendo cómo se va recuperando la zona. También intentamos aumentar el banco de semillas del lugar para que se vaya regenerando de manera natural ese lugar y, por supuesto, hacer un seguimiento. Es importante hacer un seguimiento y una evaluación del proyecto para ver si este proceso de restauración está funcionando o no y en lo que podemos mejorar, ¿no? En caso de que estemos errando en alguna actividad. La obtención de semillas, después nos centraremos un poco porque Penélope me dijo, habla más de los lagartos también porque han explicado la importancia de los fósiles de los lagartos y ahora vamos a contar un poco la importancia que tienen los lagartos en los sistemas ecológicos de Canarias también, ¿no? Entonces tenemos que obtener las semillas también de las plantas para evaluar después la dispersión de los animales, ¿no? Como de las aves y los lagartos. Entonces, ¿qué nos permite también la recolecta directa de semillas de las plantas? Pues para la ciudadanía nos permite conocer el medio, identificar las especies, no solo identificar las especies de plantas, sino también identificar las semillas y la toma de datos. Es súper importante. Parece, para nosotros que trabajamos en ciencia, a lo mejor es muy sencillo coger un dato, pero para la ciudadanía ser rigurosos en la toma de datos, saber qué especie es, tomar la fecha, la localidad, la UTM y una serie de datos que nos permitirán después analizar todos esos procesos, pues es realmente importante, ¿no? Es parte de la ciencia. Bueno, los dispersores más frecuentes que tenemos en las islas son 2 grupos, ¿no? Los reptiles y las aves, ¿no? La saurocoria y la ornitocoria en ecosistemas insulares
Y nos vamos a centrar, porque en general la ornitocoria lo conocemos, sabemos que las aves son realmente importantes como dispersores de semillas, pero a veces la población en general de Canarias desconoce el valor ecológico y la importancia que tienen los lagartos en los ecosistemas canarios, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en la saurocoria. Me imagino que ya les habrán contado, pero bueno, para recordarlo, los lagartos en Canarias sufren lo que se conoce como una radiación, ¿no?, del género Galothia. Tenemos 7 especies vivientes hoy en día en las Islas Canarias, varios lagartos gigantes que están al borde de la extinción también, bastante críticos, y otras especies que tienen menos problemas, ¿no? Un género endémico. Y nos vamos a centrar en esto, en la saurocoria. Y aquí les pongo, como ven, que es un fenómeno esencialmente insular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos a los lagartos de la península ibérica, por ejemplo, y analizamos la dieta de esos lagartos, observamos que son principalmente insectívoros, que se alimentan muy poco de frutos. ¿Por qué? Porque hay otras especies, como los mamíferos o como las aves, que acceden a esos recursos. Entonces, hay muchas especies del continente que no logran colonizar las islas y por eso se da este fenómeno, ¿no? Al tener los lagartos que han logrado colonizar las islas una menor competencia y una menor depredación, pueden lo que se conoce como ampliar su nicho trófico, es decir, acceder a recursos alimenticios que antes en el continente no podían hacerlo, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? Pues un aumento de las densidades también, de las densidades poblacionales. Entonces, ¿qué es lo que la importancia de los lagartos en los ecosistemas canarios, ¿no? Los lagartos, si vemos en general los que no somos de Canarias, la gente que no es de Canarias y viene por primera vez y ve la abundancia de lagartos se queda súper alucinado, ¿no? Sorprendido por la abundancia de lagartos que hay en general. Y esto es un proceso ecológico evolutivo que se da por lo que se conoce como compensación de densidad, es decir, las pocas especies que colonizan las islas son capaces de ampliar sus nichos, a ocupar otros hábitats y ampliar también el número, ¿no?, las densidades poblacionales. Entonces consideramos a los lagartos, esto es muy importante cuando se estudian las redes de interacción o la importancia de las especies en un ecosistema, se describen como lo que se llaman las especies clave, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que si desaparecen, pues esas redes, esas interacciones, pues se ven influenciadas mucho más, en otras especies se ven afectadas por esa desaparición también, ¿no? Bueno, y yo les estoy hablando de dispersores de semillas, pero ¿son importantes o no son importantes los lagartos? Pues fíjense, si cuando analizamos la dieta, cuando estudiamos la dieta de los lagartos del género Galothia, vemos que más del 50% del volumen total de la dieta está compuesta por frutos. Esto ya nos está diciendo la importancia de los lagartos como dispersores de semillas, ¿no? Habrá semillas de gran tamaño que muchas veces el Galothia, por ejemplo, el tizón no puede acceder, como pueden ser las palmeras o los dragos, pero otras muchas especies que sí que son capaces de dispersar. Bueno, y aquí les decía que hay especies que no pueden acceder los tizones, pero claro, hay otras especies de gran tamaño que sí podían, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene la talla de los lagartos? Pues mucha. Estamos viviendo un proceso que se conoce como defaunación, es decir, la pérdida de animales de gran talla, ¿no? Hemos visto cómo los lagartos gigantes del Hierro, de La Gomera, de Tenerife, están seriamente amenazados por presiones como pueden ser los gatos asilvestrados o los gatos vagabundos, ¿no? ¿Esto tiene consecuencias en un ecosistema, implicaciones ecológicas? Pues sí que las tiene, ¿no? Hemos visto, o hay estudios que demuestran cómo especies que están íntimamente relacionadas con la dispersión de las semillas, como puede ser Neochamalea pulverulenta, la orijama, que se llama, o la leñabuena, al perder un dispersor importante como los lagartos gigantes, se ve como la especie también retrocede, ¿no? Los frutos de mayor tamaño, que son los que tienen normalmente mayor viabilidad y mayor capacidad de germinación, pues se ven que no pueden ser, que los lagartos de pequeña talla no pueden acceder a ellos, entonces la especie se ve como retrocede ligeramente. Bueno, pero esto no queda, los lagartos no solo dispersan semillas, sino se pueden dar procesos incluso más complicados, ¿no? Entonces, hemos visto que son especies claves para la dispersión de semillas en los ecosistemas canarios, pero si se fijan ahí lo que pongo en el título, son presas claves también, es decir, los lagartos se alimentan de frutos y hay otras especies que pueden depredar sobre ellos, como son el alcaudón real, ¿no? Un paseriforme como el alcaudón real o el cernícalo vulgar, que depreda sobre esos lagartos y actúa como dispersor secundario de semillas. ¿Esto qué permite? El lagarto dispersa a corta distancia, mientras que estas aves dispersan a mayor distancia, ¿no? El alcaudón tiene vuelos
a media distancia y el cernícalo puede tener vuelo a larga distancia. ¿Y esto es un proceso general? Pues sí, se ha estudiado estos procesos y se ve cómo ocurre en todas las islas y más de 60 especies de plantas son dispersadas por los lagartos, más de 60 especies de plantas son dispersadas de manera secundaria por los alcaudones o por los cernícalos, encontrándose incluso en estos procesos especies de plantas que están amenazadas, como puede ser la Bencomia stipulata en las cañadas o el cedro, pero también se introducen especies invasoras, como pueden ser la tunera, la acacia, que participan también en estos procesos. Bueno, ¿y cómo actúa la ciudadanía en todo esto? ¿Cómo podemos saber o cómo puede valorar la ciudadanía el efecto que tienen los lagartos en un ecosistema? Pues haciendo los análisis, ¿no? Pues si nosotros queremos estudiar la dispersión de semillas por lagartos, pues entonces habrá que buscar dónde coger esas semillas, ¿no? Pues recolectando los excrementos, la ciudadanía va, valora, sabe identificar un excremento de ave, sabe identificar un excremento de lagarto y la importancia que tiene esto. Aquí en la foto podemos ver un excremento de lagarto cargado de semillas. Y no solo eso, sino que cuando van, lo analizan, ¿no? Tenemos los colectivos que lo analizan, hacemos talleres de identificación, de separar las semillas, saber qué número de semillas dispersan los lagartos, qué tamaño de semillas dispersan los lagartos y hay una clasificación. Ya vimos como antes con la obtención de semillas de las plantas, pues hacíamos una clasificación y ahora podemos identificarlas en las excretas de los lagartos. Una vez obtenidas las semillas, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a producir plantas, ¿no? Nos vamos al vivero y cuando tenemos las semillas ya recolectadas, identificadas y clasificadas, pues vamos a obtener esa planta ayudándole a la naturaleza pues a acelerar un poquito más el paso que estaría de forma natural ocurriendo en el medio natural, ¿no? Entonces hacemos una siembra, obtenemos datos de germinación para ver el efecto del tracto digestivo, del paso del tracto de las semillas por el tracto digestivo de los lagartos y posteriormente se hace un crecimiento, endurecimiento y una adaptación para después todas esas plantas obtenidas tanto de los lagartos como de las semillas que han pasado por el tracto digestivo de los lagartos o de las aves, pues llevarlas al terreno, ¿no? A realizar la plantación, ¿no? A recuperar lo que decíamos, ¿no? Hacer la restauración ecológica para que estos procesos continúen en la naturaleza, ¿no? En estos primeros años también tenemos el apoyo del vivero de la Taonilla, ¿no? Que nos cede planta también. Se hacen las plantaciones en la época adecuada, en la época de lluvia, para que tengan una mayor probabilidad de supervivencia entre octubre y marzo, y después con un aullado y una plantación adecuada, pues se hace el seguimiento de esas plantaciones, ¿no? Se toman los datos de la supervivencia, altura, diámetro, etcétera, y todos estos colectivos pues van tomando esos datos. No solo eso, sino que les decía que intentamos aumentar el banco de semillas y como las semillas que no saquemos para la producción de plantas, pues ya hacemos lo que se conoce como la técnica de Nendo-Dango, ¿no? Que es todas esas semillas creamos bolas de arcilla que quedan protegidas y esto que nos permite, pues una protección frente a los depredadores, es decir, esas semillas se esparcen en el medio y quedan protegidas frente a depredadores, frente a insolación y condiciones adversas, se mantiene en el terreno y hasta que se den las condiciones óptimas para la germinación. Y nada, también contarles ya, finalmente ya para acabar, que también en el proyecto se están haciendo rutas de interpretación con paneles, ¿no? Donde se explica lo que es el proyecto, la importancia que tienen los dispersores como las aves y los lagartos como repartidores de semillas, tienen sus códigos QR con los cantos, quién dispersa y por qué dispersan, y etcétera, ¿no? Y nada más. Solo agradecer, bueno, a Paleoconéctate, a Paleoduca, a la gente que ha participado en Ícaro, que son muchos colectivos, y si tienen cualquier pregunta y si hay tiempo, pues no sé si me pasé. Paco creo que me estaba diciendo que me estaba pasando casi ya. Y nada, agradecerle, ahí tienen el contacto. Bueno, antes de que me olvide, porque se me pasó, esto es un proyecto que es súper importante, que es un proyecto coordinado y cofinanciado con el Ayuntamiento de Santa Úrsula y el Cabildo de Tenerife, ¿no? A través de la Oficina de Voluntariado Ambiental, que normalmente me centro ahí, me lanzo a explicar el proyecto y me olvido de la importancia que tienen los colaboradores o los que financian el proyecto. Nada, muchas gracias y cualquier pregunta, pues encantado de intentar responderle.